intestinal, desde luego que va a dar a toda la parte gastrointestinal, y que se va a dividir en intestino anterior, en intestino medio y en intestino posterior. El anterior, desde luego que va a llegar a ser la boca, ¿no ven? El intestino anterior entonces estaría cubierta por una membrana ectodérmica endodérmica, que se va a llamar la famosa membrana bucofaringea. Esta membrana bucofaringea durante el desarrollo embrionario va a separar el estomodeo, que es la cavidad bucal, que deriva del ectodermo, a su vez de la faringe. O sea, va esta membrana bucofaringea, repitiendo, va a separar el estomodeo de la faringe. El estomodeo es la cavidad bucal que deriva del ectodermo. Durante la cuarta semana del desarrollo embrionario se va a romper entonces esta membrana bucofaringea, entonces va a producirse la conexión de la boca con el intestino posterior. Esto es lo que sale del intestino anterior. El intestino medio y el intestino posterior terminan entonces también en otra membrana, que es la famosa membrana cloacal, que va a separar el conducto anal que deriva del endodermo. En cambio, la membrana bucofaringea, ¿no es cierto?, tiene un derivado ectodérmico y endodérmico. En cambio, la membrana cloacal, ¿no es cierto?, deriva del endodermo. Separa, volvemos a repetir, que separa el conducto anal, llamada proctodermo, y se rompe a la séptima semana del desarrollo embrionario y va a formar el orificio anal. Entonces, la membrana bucofaringea se rompe a la cuarta semana y la membrana cloacal se rompe a la séptima semana, formando el orificio anal. Ayer, no me acuerdo qué día, les dije que muchas veces hay una pequeña, por decirte, defecto congénito que se conoce con el nombre de ano imperforado. Eso sí hay, es porque no se ha roto la membrana cloacal. Entonces, con una cirugía, obviamente, se lo restablece el orificio anal. Bien, vamos a hablar ahora, ¿no?, de la parte clínica en este periodo de desarrollo embrionario, del tercera a octava semana. Ahí estamos viendo ya abajito, ¿no ve?, un niño, ojos azules, con un pequeño tumorcito medio coloradito, ¿ven? Vamos a ver, eso no es raro, han visto ustedes también. Entonces, hemos visto que los que son generalmente derivados de la parte del endodermo proporcionan revestimiento epitelial del tubo gastrointestinal, del aparato respiratorio, de la vejiga, del páncreas, revestimiento epitelial de la cavidad timpánica, conducto auditivo, el estroma reticular de las amígdalas, el timo. El patrón cráneo caudal del eje estaría controlado por los genes de la homeosecuencia, ¿ya? Bien. Entonces, en una parte es que los derivados del endodermo son, aparte del intestino anterior, intermedio y posterior, son el revestimiento justamente del intestino o del tubo gastrointestinal, respiratorio, vejiga, parénquima de las glándulas tiroideas, paratiroideas, hígado, páncreas, revestimiento epitelial de la cavidad timpánica, conducto auditivo, las amígdalas y el timo. En esta época o en esta etapa del desarrollo, entre la parte clínica fundamental podemos hacer mención a los defectos del tubo neural, que desde luego que son fatales, ¿no?
especialmente cuando no se cierra el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Si no se cierra por la parte craneal, es terrible. Produciría lo que se llama la anencefalia, o sea, no habría la cabeza, anencefalia. Por la región cervical da una malformación que se llama la espina bífida, que es más frecuente en la región lumbo-sacra. Da los hemangiomas, esos tumorcitos que están viendo en el niño abajo, de coloradito, que no son otra cosa que capilares sanguíneos anormalmente densos que van a formar tumores. El factor de crecimiento insulinoide 2 puede también estimular el crecimiento anómalo de los vasos sanguíneos. Ya hemos dicho en varias ocasiones que en este periodo de la tercera a la octava semana, la mayoría de los órganos y sistemas se forman. Por eso se llama periodo de la embriogénesis o fundamentalmente de la organogénesis. Las anomalías estructurales congénitas se darían entonces durante este periodo, que pueden ser generalmente debido a factores genéticos, ambientales, que son perjudiciales. Genéticos y factores ambientales que son perjudiciales. Vamos a hablar de lo que es ya el periodo fetal, del tercer mes al nacimiento, del tercer mes al nacimiento. Vamos a hacer referencia de lo que es el feto y la placenta. El feto y la placenta. Periodo fetal. El periodo fetal entonces va a ir desde el inicio de la 9ª semana al nacimiento. ¿No ven? Fundamentalmente se va a caracterizar porque va a existir un rápido crecimiento del cuerpo. Hasta ese entonces el embrión todavía es pequeño, pero ya en la etapa fetal, entonces es cuando se produce un rápido crecimiento del cuerpo. Se va a producir la maduración de los órganos. Este es un detalle fundamental. Hasta las 8 semanas, el embrión prácticamente tiene todo. Corazón, pulmón, hígado, riñón, ojos, todo lo que ustedes quieran. Por eso es que de la 9ª a la 8ª, mejor dicho, a la 9ª semana, o sea, el periodo fetal, lo que único que va a hacerse es la maduración de los órganos. Y va a haber una relativa desaceleración del crecimiento de la cabeza. Entonces aquí prácticamente hay más cabeza que cuerpo, casi la mitad es cabeza, la mitad es el cuerpo. Por eso hay una desaceleración en el crecimiento de la cabeza. 3 cositas en el periodo fetal: rápido crecimiento del cuerpo, maduración de los órganos y desaceleración del crecimiento de la cabeza. En el tercer mes, el tamaño del feto equivale a la mitad de lo que va a ser la longitud céfalo-caudal. ¿Cuál es esa longitud céfalo-caudal? De la cabeza a la nalga, digamos, céfalo-caudal. Hemos quedado con los auxiliares que en la parte del laboratorio hagan esas mediciones, ¿no? Entonces, al tercer mes, el feto va a tener una longitud que va a corresponder a la mitad de la longitud céfalo-caudal. La cara va a adquirir un aspecto más humano. Los ojos estaban en la nuca, por decir así un poco exagerado. Van a empezar a desplazarse desde los lados al lado ventral. La oreja también va a tener ya una posición definitiva. Eso en el tercer mes. La longitud equivale a la mitad de la longitud cefalocaudal. Los ojos se desplazan
¿no es cierto?, de la parte de atrás hacia los lados, al lado ventral. La oreja va a tomar su posición definitiva. En el quinto mes es fundamental. La cabeza es la tercera parte de la longitud, pero vértice talón, que no es lo mismo cefalocaudal. Vértice talón es del vértice de la cabeza, de la parte esmática, al talón, o sea, como medir de pie. Entonces, la cabeza ahí va a ser la tercera parte de la longitud vértice talón. Al nacer, el niño va a tener una cuarta parte de la longitud del vértice talón, su cabeza. Al quinto mes, tercera. Al nacer, una cuarta parte va a medir la cabeza del niño de la longitud vértice talón. En el quinto mes también la madre empieza a reconocer los movimientos, ¿ya? Eso es importante, en el quinto mes. Aquí a veces hay un detalle, ¿no? En el quinto mes recién empieza a sentir movimiento. Eso no quiere decir que el niño en el tercer mes, cuarto mes no se está moviendo, pero es todavía tan pequeño que la madre no lo percibe todavía. A veces las señoras que son un poco más delgaditas se agarran el abdomen, se aprietan y ahí pareciera que se moviera porque ahí se percibe el latido de la arteria aorta abdominal. Entonces ellos dicen, ay, mi hijo se está moviendo. Y no es que se ha movido a los 2 meses, 3 meses, sino es el latido de la aorta abdominal. ¿Listo? En el quinto mes también está recubierto por un pelo fino y corto que se llama lanugo. Y la longitud del feto puede ser cefalocaudal sentado o vértice talón de pie. Estas medidas en centímetros, ¿no?, más o menos estarían acorde a la edad del feto en meses o semanas. Supongamos que cefalocaudal midiera más o menos, vamos a suponer, a ver cuánto. 15, digamos. Y el vértice talón, que sería 30, supongamos. Entonces, probablemente esa señora estaría con 30 semanas de gestación. Un embarazo normal dura 280 días o 40 semanas. ¿Ya? Un embarazo normal dura 280 días o 40 semanas post fecha última menstruación. O sea, no sé si han escuchado alguna vez, ¿no?, cuando el niño está a término, esa palabra quiere decir que el niño ya está completamente crecido, maduro, es decir, que está a término, como cualquier fruta, a término. ¿No ve? Si lo sacas una fruta antes de que esté a término, es verde, feo, desagradable, ¿verdad? Si lo dejas en el árbol, esa fruta se madura, se pudre, también es feo. Entonces hay una época en que la fruta está madura. Y lo mismo aquí, hay una época en que el niño está maduro. Ni está prematuro, verde, ni está posmaduro, podrido. Y eso más o menos como promedio es 280 días o 40 semanas. Por eso un niño puede nacer normal de 38 hasta incluso 42 semanas. Tiene como un mes de madurez normal. Si nace antes de las 38 semanas, sería un niño prematuro o pretérmino. Si nace después de las 42 semanas, sería un niño posmaduro, también le llaman postérmino, posfechado. Bueno, ninguno es bueno, desde luego. Cuanto más se aleja de las 38 a las 42 semanas, obviamente más complicados. Un niño de 35, pucha, o 34,
ya es complicado hacer que sobreviva, ¿verdad? Un niño que tenga 43, 44 semanas también ya, pues, ya está, como hemos dicho en palabras conscientes, sería que está ya empezando a, hay una palabrita, especialmente la piel empieza a despegarse ya, empieza el niño ya casi a envejecerse como una persona vieja, digamos. Todo eso sucede en la quinta semana. En la sexta semana del desarrollo embrionario, los intestinos producen hernias en el cordón umbilical. En la 12 semana, los intestinos ingresan a la cavidad abdominal, porque antes de eso incluso estaban afuera. Pero en la vigésima segunda, no, décima segunda, no vigésima, porque ya sería 20, no, décima segunda semana, los intestinos entonces van a ingresar a la cavidad abdominal. Y también durante las 12 semanas se va a ver centros de osificación primaria, principalmente en los huesos largos y los huesos del cráneo. Se van a desarrollar los genitales externos. Entonces, decía a partir de las 12 semanas más o menos, tercer mes y poco, se puede percibir a través de la ultrasonografía o la ecografía el sexo del niño. 4 a 5 meses, la longitud cefalocaudal más o menos llegaría a ser unos 15 centímetros, que equivale a la mitad de la longitud del recién nacido, pero una longitud cefalocaudal, ¿no es cierto?, que equivale entonces a la mitad de la longitud del recién nacido. Tiene 15 centímetros, tendría que tener más o menos 30 centímetros el feto a las 12 semanas. Más o menos equivale a 3 meses. Vamos a hacer referencia ahora, en este mismo periodo, a las famosas membranas fetales que lo hemos abandonado. En el sexto mes, corroborando un poco de lo que ya hemos hablado, la piel también se torna rojiza, arrugada. O sea, al sexto mes el niño daría la impresión de que fuera un viejito arrugado. ¿Por qué? Porque hay falta de tejido conjuntivo subyacente. En los 2 últimos meses del desarrollo fetal, entre el séptimo y octavo mes, octavo y noveno mes, el feto presenta un tono redondeado, porque va a haber depósito de grasa subcutánea. Al final de la vida intrauterina, la piel entonces estaría cubierta por una grasa blanquecina que ustedes ya algún momento ya han escuchado hablar, que se llama vérnix caseoso o untu sebáceo. También al final del noveno mes, el niño va a pesar entre 3 y 400 kilogramos y va a tener una longitud de 50 centímetros, más o menos. Aquí en Bolivia se consideran niños de peso adecuado para la edad gestacional desde unos 2.500 hasta más o menos 3.800, hasta 4 si quieren, kilogramos. Si es menos de 2.500 ya sería un niño que no tiene el peso adecuado para la edad gestacional. Y si tiene más de 4 kilos ya sería un niño demasiado grande, un niño macrosómico. La fecha de nacimiento en obstetricia, eso lo van a aprender bien.
hay dos reglitas. Una que me acuerdo se llama la regla de Nayeli, que significa aumentarle a los días 7. A ver, vamos a hacer ese ejercicio ya. Digamos que la fecha última menstruación ha sido el 4 de enero del 2022. ¿No ven? Entonces, le aumentamos 7, 11 de enero. Le quitamos 3, 1, diciembre, octubre del 2023. Pero no van a entender esto. Mejor hagamos con el 10 de junio 2022. Entonces hay una regla que dice que a los días hay que aumentarle 7. Al 10 hay que aumentarle 7, sería 17. A los meses hay que quitarle 3. De junio le quitas 3, quedaría en marzo. Y al año se le aumenta 1. Entonces, una señora que ha tenido fecha última menstruación el 10 de marzo, el 10 de junio del año pasado, va a tener su hijito el 17 de marzo, o sea, este año. Esa es considerada la fecha probable de parto. En el otro lo único que hacen es aumentarle a los días 10 en vez de ser 7, nada más. Entonces volvemos a repetir cómo se calcula la fecha probable de parto a la fecha última menstruación, a los días, o sea, la fecha última menstruación, a los días le sumas 7, a los meses le quitas 3 y al año le aumentas 1. Vuelvo a hacer el ejercicio. Si su fecha última menstruación de esta señora ha sido el 10 de junio del año pasado, 22, su fecha probable de parto, dice probable, no quiere decir que ese día va a tener, va a ser el 17 de marzo 2023. ¿Se dio para entender o no? A ver, cuéntenme por lo menos algo, porque si no deben estar durmiendo ya. Sí, se entendió. ¿Ah? Hablen, pues. Se entendió, doctor. Sí, doctor, se entendió. Perfecto. Sí, doctor. De todos modos, eso solamente es un adelanto nomás, ¿no? Más o menos. Porque eso se vuelve a llevar en obstetricia. Incluso hay unas reglas para calcular. Esas reglas te dan la fecha probable de parto. Bueno. ¿Qué más? A ver. Entonces, la fecha de nacimiento sería después de 266 días o 38 semanas post-fecundación. Ojo, post-fecundación. ¿Y yo puedo saber qué día ha fecundado la mujer? Sí. No Sí, se doctor. puede. No se puede. Puedo pensar, ¿no? Puedo pensar. Por ejemplo, a la fecha última menstruación, si fuera lo que estábamos haciendo, el mismo ejercicio, el 10 de junio, esta señora, a ver, teóricamente más 10, se supone, se cree que el 20 de junio es lo que más o menos se ha embarazado, pero exacto no se puede. Por eso es que esto no es muy viable. Mejor es el otro, 280 días o 40 semanas. Entonces, eso toma en cuenta de la fecha última menstruación. Claro, también alguien me puede preguntar, ¿acaso el día que está sangrando se va a embarazar? No se va a embarazar ese día, desde luego que no. Pero como no se sabe exactamente qué día, por eso a veces es mucho mejor. Aunque más exacto sería este último, ¿no es cierto? Que la fecha probable de nacimiento sería después de 266 días o 38 semanas post fecundación, no post fecha última menstruación, que es diferente.
El ovocito fecundado 12 horas después de la ovulación puede todavía sobrevivir. En cambio, el esperma en el tracto genital puede sobrevivir, o sea, los espermatozoides, 6 días que pueden fecundar aún todavía la mujer. A ver, eso se convierte en medio lioso. Se dice que normalmente los óvulos viven 24, 48 horas y los espermatozoides 48, 72 más o menos. La regla puede variar, ¿no ven? Y lo más grave es que eso que dice que en los genitales femeninos, ¿no? Los espermatozoides pueden vivir hasta 6 días. Imagínense. Entonces, si esa señora, vamos a suponer que tuvo su regla el 10 de junio, ¿no? Y vamos a pensar que el hombre, pues ya medio oculto, tuvo relación cuidándose con la regla el día 15 o 16 de junio. Teóricamente, la mujer no tendría que embarazarse, ¿verdad? Pero más 6 días llegarían a ser 22. El día 22 es una fecha muy probable que esté ovulando la mujer y puede embarazarse. Por eso los hombres a veces, ¿no? Somos atrevidos y ultrajamos a la mujer y decimos, ¿cómo va a ser mi hijo si yo casi al terminar tu regla nomás hemos tenido sexo? Y bueno, todo el mundo sabe que los espermatozoides viven 48 horas más 2 días, eso ha muerto, ¿y cómo vos vas a embarazar? No sé si me están entendiendo. ¿Se dan cuenta, no? ¿Quieren preguntar? No hay problema, compañeros. Y una pregunta, doctor, ¿qué tan probable es que suceda eso? O sea, no sé, no puedo darte, digamos, estadísticas, ¿no? Pero como tú has hablado esa palabra, probable, es probable, pero no es lo normal, lo que normalmente sucede, ¿entiendes? Es una probabilidad, pero no sé, parece que ni los libros todavía mencionan qué probabilidad habría en relación, por decir, al porcentaje, el 100%, el 50%, 20%, de que los espermatozoides pueden sobrevivir 6 días en los genitales femeninos. No hay ese dato. Pero podría ser, dice, es lo mismo que estábamos hablando del embarazo en el baño, ¿no ve? No hay nadie, algún autor ha descrito que ha habido un embarazo de este, pero después casi muy poco lo han mencionado que una mujer cuando vaya a utilizar el baño se siente en la taza y antecitos estaba haciendo un hombre que eliminó espermatozoides y por el contacto con la taza y los espermatozoides ingresaron a través de los genitales externos y lo embarazó a la mujer sin haber tenido ningún tipo de relación sexual. Esto obviamente es mucho más probable, ¿no? Además son estudios, digamos, un poco más recientes que están demostrando que los espermatozoides no es que sobreviven solamente 24 o 48 horas o máximo 72, sino hasta 6 días. Bien, entonces, como decía hace rato, hasta aquí nos hemos olvidado de lo que ocurre con la placenta y las membranas fetales. Pero en esta etapa vamos a retomar y vamos a hablar de las membranas fetales y la placenta. Entonces va a haber cambios en el trofoblasto o la placenta, si quieren, que tiene 2 caras o 2 componentes. Uno es el fetal o la cara fetal, que es eso, la parte de la placenta que va a ir a tener contacto con el feto. Y la parte materna va a estar en contacto directo con el endometrio materno.
El componente fetal deriva del trofoblasto y del mesodermo extraembrionario, que hicimos mención cuando estábamos hablando de las 3 capas. Se va a formar de la famosa placa coriónica. En cambio, la parte materna deriva del endometrio uterino, o sea, en resumidas cuentas, la placenta tendría, dos fuentes, si ustedes quieren, de procedencia, ¿no ve? Una que deriva del mesodermo y otra que deriva del endometrio uterino. La cara fetal del mesodermo extraembrionario y la cara o la parte materna derivaría del endometrio uterino. La sangre materna entra en la placenta a través de las arterias espirales del útero, que erosionan o producen la erosión de vasos por las células citotrofoblásticas, ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Y se va a liberar la sangre en el espacio entre la placa coriónica y la basal, y se llenan las famosas lagunas intervellosas de sangre materna, donde crecen y dañan las vellosidades del árbol velloso, que es el tejido fetal. La circulación fetal está separada de la materna por la membrana sincitial y las células endoteliales capilares fetales. Entonces, esas dos estructuras separarían la circulación fetal de la materna. La membrana sincitial, que deriva del corio, y las células endoteliales capilares fetales. Ahí en la imagen izquierda vemos una placenta, no sé si ya han visto la placenta en vivo, prácticamente esa foto es exactamente igualito eso. La parte que están mirando es la cara fetal. Y abajito que están viendo aquí, con esta flechita roja, es la cara materna, la parte materna, que está dividido en varias estructuras que se llaman cotiledones. Pero vamos a ver qué dice. Ya lo hemos dicho que la placenta tiene dos componentes, ¿no ve? Una fetal y una materna. La fetal, formada por el corión frondoso, que estamos viéndolo aquí. Aquí mismo se ve, aquí también. Corión frondoso. Bordeado por la placa coriónica. La cara materna formada por la decidua basal, rodeada por la decidua basal, incorporada a la placenta. Durante la cuarta a la quinta semana, la decidua basal forma tabiques deciduales que van a dividir a la placenta en compartimientos mucho más pequeños o cotiledones. Aquí está indicando con la flechita roja, ahí está. Entonces, dice que la decidua forma tabiques deciduales y divide la placenta en compartimientos o cotiledones. Entonces, ahí está. Cada uno de estas cositas se llaman cotiledones. Y el número, más o menos, de cotiledones aproximadamente es entre 12, aquí dice 15 a 20 cotiledones. Bueno, yo normalmente he contado 12, 13, máximo 14 cotiledones. Pero el libro dice de 15 a 20 cotiledones. A ver, si nosotros contamos esto, seguro que tiene así. Mira, aquí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esto también es importante tomar en cuenta porque como está pegado al endometrio materno, cuando sale el niño se produce una hemorragia entre el endometrio materno y los cotiledones que desprenden a la placenta del endometrio. Y por lo tanto salen. Pero ¿qué pasa? Que a veces no se desprende uno de estos cotiledones del endometrio y queda pegado. Entonces eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque si no sale eso del endometrio materno, eso va a sangrar. ¿Y cómo vamos a saber nosotros si ha quedado un cotiledón prendido o no al endometrio materno? Justamente viendo y contando. Cuando lo agarras la placenta en tus manos, vas a ver como esto. Ahí no le falta nada, ¿no ven? Pero supongamos que no hubiese esto, clarito se ve un hueco. Entonces es garantizado de que sabes que se ha quedado un cotiledón prendido. Entonces hay que sacar. La placenta a término tiene una forma discoide. Un diámetro más o menos de 15 a 25 centímetros. 3 centímetros de grosor. Y pesa 500 kilogramos. El lado materno, repitiendo un poco, tiene 15 a 20 cotiledones. La superficie fetal está cubierta por una placa coriónica, grandes arterias y venas que convergen hacia el cordón umbilical. Los cotiledones contienen desde luego la sangre y tienen entre 80 a 100 arterias. La membrana placentaria o basera que separa la sangre materna fetal del endometrio materno, aunque dijimos que estaba formado por 2 capitas, pero aquí se le aumenta más 2, estaría formado por 4 capas. Uno sería el revestimiento endotelial de los capilares. 2, tejido conjuntivo en el núcleo de las vellosidades. 3, la capa de citotrofoblasto. Y 4, la capa de citotrofoblasto y 4 la capa de sincitio trofoblasto. Esas serían las 4 capas que forman la barrera placentaria. 1, el endotelio de revestimiento. 2, tejido conjuntivo. 3, la capa de citotrofoblasto y 4 del sincitio trofoblasto. El amnios y cordón umbilical. ¿Qué funciones cumple la placenta? Ya ustedes más o menos tienen idea. La principal función es intercambio gaseoso de nutrientes y electrolitos. También transmitir anticuerpos maternos al niño. Producir hormonas. Desde un principio dijimos produce la progesterona, pero también puede producir el estradiol, estrógeno y la hormona gonadotrofina coriónica, la somatotropina. Y la placenta también puede eliminar sustancias tóxicas. En lo que es el amnios y el cordón umbilical, la cavidad amniótica entonces es un gran saco que está lleno de líquido amniótico, en la cual se encuentra el feto. El anillo primitivo es la línea oval de reflexión entre el amnios y el ectodermo embrionario durante la 5ª semana. Por esa estructura van a pasar pedículo de fijación.
que tiene el alantoides y los vasos umbilicales, que como ustedes saben, los vasos umbilicales son dos, ¿no ven? Dos arterias y una vena. O sea, si hablamos de vasos serían tres. El conducto vitelino, que tendría dos vasos vitelinos, conecta la cavidad intraembrionaria con la extraembrionaria. El amnios envuelve el pedículo de fijación, el conducto del saco vitelino, y va a originar el cordón umbilical primitivo. El líquido amniótico es acuoso, es claro y está producido por las células amnióticas, por la sangre materna. 30 ml existe de líquido amniótico durante la 10ª semana de embarazo. 30 ml apenas en el periodo embrionario de 10 semanas. 450 ml va a haber de líquido amniótico durante la 20 semanas. Y va a haber 800 a 1000 ml a las 37 o 38 semanas, ya cuando el niño está por nacer. O sea que la cantidad de líquido amniótico ya es 1 litro. Las sacudidas, el líquido amniótico entre las funciones absorbe las sacudidas. Por eso que el niño no se daña, porque la mujer cae, se golpea, todo ello lo protege el líquido amniótico. Tampoco el embrión se adhiere al amnios, el feto se mueve, el líquido amniótico se desplaza cada 3 horas. Al 5º mes, el feto deglute líquido más o menos de 400 ml al día, o sea, toma casi medio litro de líquido al día. Ese líquido que deglute el feto, entonces, es absorbido a través de los intestinos y es depurado por la placenta. En el 5º mes, el feto añade a la orina, al 5º mes, el feto añade orina al líquido que es agua. Bien, el exceso de líquido amniótico se conoce con el nombre de polihidramnios. No tiene una causa conocida, es de causa desconocida, idiopática. La diabetes materna estaría asociado con malformaciones del sistema nervioso central, la anencefalia, atresia esofágica, cantidad insuficiente de líquido se conoce con el nombre de oligohidramnia. Puede haber en la agenesia renal, pies ambos y ocasiona hipoplasia pulmonar. Repitiendo un poquito, el exceso de líquido se llama polihidramnia y puede haber en la agenesia renal, pies ambos, hipoplasia pulmonar. Y si es de cantidad insuficiente, se denomina oligohidramia. Estaría relacionado fundamentalmente con la atresia esofágica. Ahí también puede haber pies ambos y puede haber hipoplasia pulmonar. El cordón umbilical está rodeado por el amnios, 2 arterias, una vena y la famosa gelatina que hay dentro del cordón, que se llama la gelatina de Wharton. Esta gelatina es un colchón de protector
de los vasos sanguíneos, un colchón para proteger los vasos sanguíneos. Las membranas fetales. Las membranas fetales. En los gemelos varían de acuerdo a su origen y de acuerdo al momento de su formación. El 90% de los gemelos, ya dijimos, son bi o bicigóticos, bivitelinos. Solamente son hermanos, no se parecen como se parecen los otros. Son gemelos, pero solamente son hermanos fraternos. El 90% de los gemelos son dicigóticos, bivitelinos, que resultan del desprendimiento simultáneo de dos ovocitos fecundados por dos espermatozoides, que son diferentes. Poseen dos amios, dos coriones, dos bases. Si se fusionan, puede haber intercambio de glóbulos rojos, dando glóbulos rojos de distinto tipo. En cambio, los gemelos monocigóticos idénticos es cuando un óvulo es fecundado durante la fase de dos células. ¿Cómo se llama eso? Cuando el embrión está en dos células. ¿Se han dormido o no están acordando? Segmentación. Segmentación. Cuando el embrión está con dos células. Volvemos a repetir, los monocigóticos son idénticos. Es un óvulo fecundado durante la fase de dos células o la segmentación. Tienen dos amios, un corio, una placenta. Los gemelos unidos o siameses, donde los fetos no se han separado completamente. Pueden tener un amios, un cordón, una placenta. Y por último, vamos a hablar del parto. Claro que aquí no vamos a hablar de detalles, ¿no? Estamos empezando y no es para eso. Donde van a llevar todo del parto, obviamente va a ser en obstetricia. El otro día me estaba preguntando una compañera y me decía, ¿y qué es lo que produce el parto? ¿Cuándo? Ahí está la respuesta. La causa que desencadena no se conoce todavía bien, pero para que haya parto ya hay preparación a partir de las 34 o 38 semanas. El feto va a ir bajando hacia el canal del parto. El parto tiene 3 periodos. Uno se llama periodo de dilatación y borramiento. ¿Qué significa eso? Significa que, como acabamos de mencionar, el feto está dentro de la bolsa amniótica que contiene el líquido amniótico. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que ese periodo de borramiento estaría relacionado netamente con el cuello uterino, que hacen memoria un poquito como una pera, ¿verdad? Ese que parece cuello se llama cuello uterino. Es grandecito, gruesito. Y eso tiene que desaparecer completamente. Se vuelve como un papel de delgadito. A eso se llama periodo de borramiento. 2 sería una vez que ha sucedido eso y la dilatación se ha producido, se ha abierto la parte que corresponde
al cuello uterino, se va a producir el periodo de nacimiento del feto, ya cuando nace. 3 sería el periodo de expulsión de la placenta y las membranas fetales. Después de que sale el niño, tiene que desprenderse la placenta y salir tanto la placenta como las membranas fetales. Algunos detalles clínicos durante esta etapa del desarrollo, ya digamos fetal. Puede haber, ya lo mencioné en varias ocasiones hoy día, el bajo peso al nacer. Quiere decir que el peso del niño no corresponde a la edad gestacional. Tampoco es nomás decir que ha nacido un niño chico, pesa menos de 2,500, y yo voy a decir, este niño tiene bajo peso al nacer. Puede ser que no. ¿Por qué? Porque no está con los 38 semanas de gestación, sino apenas tiene 35, 36. Entonces, ese feto tiene peso adecuado para la edad gestacional, ¿verdad? Aunque está por debajo de lo normal. Este bajo peso puede darse por factores genéticos y fundamentalmente ambientales, que se conoce también con el nombre de CIR, que es el crecimiento intrauterino retardado. Puede padecer el niño con bajo peso diferentes deficiencias neurológicas, malformaciones congénitas, aspiración de meconio. ¿Qué es el meconio? El meconio es la primera deposición que tiene el niño, o en otras palabras conscientes, es la primera caquita que hace el niño. Puede tener problemas de hipoglucemia, hipocalcemia, síndrome de dificultad respiratoria, por anomalías cromosómicas, teratógenas, infecciones congénitas. Tenemos la rubiola, citomegalovirus, toxoplasma, y también puede ser producido por la salud materna, como por ejemplo la hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, renales, estado nutricional, nivel socioeconómico bajo, tabaco, alcohol, drogas, deficiencias, que puede provocar en la placenta y puede llegar a ser incluso partos múltiples. Ya, solamente 2 cositas más allá. La preeclampsia y la eclampsia, eso también ya han escuchado hablar con seguridad. Se llaman en su conjunto las toxemias gravídicas del embarazo. La preeclampsia, o sea, cualquiera de estas toxemias gravídicas del embarazo se producen por aumento de la presión arterial, o sea, que tienen la presión arterial grande. La preeclampsia, a partir de las 20 semanas, puede producirse aumento de la presión arterial. Puede haber proteinuria, quiere decir proteínas en la orina. Puede haber edema, hinchazón en las manos, en los miembros inferiores. La preeclampsia da crecimiento intrauterino retardado, puede producir muerte fetal como también materna. Y el otro situación clínica que se da en este periodo es la eritroblastosis fetal, que no es otra cosa por incompatibilidad RH entre el niño y la mamá. También se conoce con el nombre de enfermedad hemolítica del recién nacido. La célula sanguínea, eso se produce cuando una célula sanguínea escapa. Por ejemplo, vamos a suponer durante el parto, pasa la barrera placentaria y se mete a la sangre materna. Supongamos la sangre materna es RH negativo y el niño es RH positivo, entonces entra ese RH positivo a la madre y la madre va a desencadenar anticuerpos contra el RH positivo. Se va a desencadenar una respuesta de los anticuerpos del sistema inmunitario de la madre. En el primer embarazo generalmente no hay ningún problema. El problema es en el segundo embarazo cuando le da la mamá
está preparado con anticuerpos anti-RH positivo. O sea que si se embaraza nuevamente y el niño vuelve a ser RH positivo, entonces la madre tiene anticuerpos contra el RH positivo y puede provocar hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos, incluso producir la muerte. Por eso se llama la enfermedad hemolítica, ¿no ven? Entonces, en estos casos, lo único que hay que hacer es una exsanguíneo transfusión, que significa sacar toda la sangre del niño y ponerle RH positivo y se acabó el problema. Prácticamente mañana sería nuestra última clase de embriología, gracias a Dios. No sé si alguien quiere alguna curiosidad o pregunta, no hay problema, con confianza. Parece que se han dormido, oiga, eso es lo malo de la clase virtual, ¿no? Doctor, en histología, ¿hasta qué tema va a ser para el primer parcial? Ay, papito, bueno, para no dejarte con las respuestas, te voy a dar las respuestas, pero espérame un segundo. Espérame un cachito, ¿ya? Ahorita les voy a decir eso. Valga la oportunidad. A ver, son en total 16 temas. La mitad de 16 es 8, la mitad de 8 es 4. Entonces, todo lo que hemos avanzado de embriología más mañana, y de eso va a entrar microscopía técnica histológica, la célula, a ver, espere. Espero que tome en cuenta, ¿no? Por lo menos me van a estar preguntando. La célula, tejidos básicos y tejido conectivo adiposo. Hasta ahí entraría. Microscopía, técnicas histológicas, célula, tejidos básicos, tejido conectivo y de tejido conectivo adiposo. Y el segundo parcial ya sería de músculo, nervio, sanguíneo y todo lo demás. ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno, niños, ¿no quieren hacer ninguna consulta, pregunta por si acaso? Les voy a llamar entonces listita, ¿ya? Pero ya saben ustedes que son, a partir de ahora voy a llamar saltadito, no me digan, doctor, no me llamó. ¿Listo? ¿Qué fecha es hoy día? 6, ¿no?